Queridos hermanos, se abren sus Biblias en esta mañana, puesto de pie en 1 Corintios, el capítulo 16, y mientras usted está también llegando a 1 Corintios 16, llegue a 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Tenemos tres porciones de la Biblia que queremos dar de lectura en esta mañana. 1 Corintios capítulo 16, como están en su pantalla, versículos 1 y 2 y 13. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 5. 8 y 9 y capítulo 9, versículo 6 al 8 y al versículo 10. Y lee así la palabra de Dios en esta mañana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Asimismo, hermanos, el versículo 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No hablo como quien manda, sino como para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cada uno, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas toda la suficiencia, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, una vez más abrimos su santa y bendita palabra. Señor, tu palabra nos dice que toda palabra de Dios es inspirada por Dios, que es útil, Señor, para instruir, para corregir, para redarguir, Señor, para edificar nuestras vidas, a fin de que el hombre de Dios, Señor, esté preparado para toda buena obra. Señor, quítame a mí de aquí y permite que tu Santo Espíritu, Señor, unja y bendiga y asista la predicación de este mensaje, de tal manera, Señor, que escuchemos no la voz del hombre, sino como en realidad es la voz de Dios. Y nos ponemos humildemente en tus manos y te pedimos que tú seas glorificado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Dios le salvó a usted en Cristo, cuando Él hizo su obra en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios Padre, mandó el Espíritu Santo a tocarnos a nosotros en la diferente historia. Yo vine a Cristo en 1975, otros vinieron a Cristo en otra fecha, pero el Espíritu de Dios moviéndose a través de la historia y uniendo a la persona por la cual Cristo murió y uniéndola a la obra de Cristo, de tal manera que ahora todas las bendiciones del Señor son dadas
aquellos por los cuales Cristo murió y a nadie más. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Que la Biblia me dice a mí, me asegura a mí, que cuando Cristo te salva, nos une en Cristo, nos hace miembros de la iglesia del Señor, que Él te da, te asegura todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de bendición en este mundo. Segunda de Corintios, el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado grandes, dice preciosas y grandísimas promesas. Y una de ellas, por ejemplo, es: tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa. Quiere decir tú y la gente en tu casa, los negocios de tu casa, las necesidades de tu casa, los problemas de tu casa, el trabajo de tu casa. Dios incluye en su obra, tú serás salvo, tú y tu casa. Los que están dependiendo de ti, cuando tú llenas tus papeles en los impuestos y pones cuántos dependientes tú tienes y pones ahí a todos los muchachos, tú y tu casa serán salvos. Una grande y fuerte promesa a todo lo que concierna los problemas de tu casa. Y si uno vive en Estados Unidos, uno de los grandes problemas, los mayores problemas en Estados Unidos son las finanzas en Estados Unidos. Es más, cuando yo aconsejo a parejas que se van a casar, pues yo tengo 4 sesiones con ellos, les hablo de diferentes cosas, pero la última sesión que yo tengo con ellos es acerca de las finanzas. Porque en Estados Unidos el espíritu, el demonio de las finanzas, es tan real, tanto que uno lo palpa, lo presiente, lo siente, que tiene el poder de hacer que Cristo, su palabra, no sea verdad para tu vida. Déjame hacerle esta pregunta. Si usted tuviera un matrimonio y su matrimonio, ella te insulta y tú le insultas a ella, ¿usted cree que ese matrimonio estuviera bien? Pues nosotros dijéramos, no. Y el punto es que en el área del matrimonio, para cualquier matrimonio, creyente o no creyente, tenga bendición en el matrimonio, tiene que de alguna manera, a un inconverso, ella lo respeta y él la ama. Tiene que haber eso ahí. Eso el matrimonio no funciona. Si usted en otra área de su vida, por ejemplo, en su trabajo, si usted miente, roba, engaña, habla mal de su capataz, probablemente usted no va a durar mucho en ese trabajo. Y lo que quiero decir es que en cada área de nuestra vida, si usted no sigue, si usted quiere bendición en esa área, usted quiere bendición en su matrimonio, pues usted mira la palabra para ver qué dice Dios para el matrimonio, amén. Si usted quiere criar hijos que crezcan con el temor del Señor, usted tiene que mirar la palabra y ver lo que dice la Biblia en cómo mamá y papá se comportan, cómo tienen un tiempo de oración con ellos y cómo sabiamente aplican la justicia y la verdad en el balance apropiado en cada etapa de sus vidas. En otras palabras, si usted espera por bendición en un área de su vida, usted mira la palabra de Dios para ver cómo Dios dice que Él va a bendecir esa área. Y la Biblia, como todas las áreas de la Biblia, enseña que también hay un área más que Dios trae bajo la enseñanza de su palabra para la bendición de tu vida. Y es el área de las finanzas. ¿Cómo manejamos nosotros como creyentes? ¿Cuál es la responsabilidad de un creyente que ha venido por gracia a los pies de Cristo? ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano para tener la prosperidad que uno espera? Si usted maltrata su hogar es un infierno. Si usted desobedece la palabra de Dios en las finanzas, sus finanzas están caóticas, están mal. Y así con todo en la Biblia.
Y llegamos nosotros entonces a 1 Corintios, el capítulo 16, donde, mire, es tan difícil las cosas de finanzas para manejarlas como Dios dice, que Pablo tiene que escribir en el último capítulo, dejar el final para lo mejor. Y no solamente eso, sino repetir con una segunda carta y dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios, y decirle a estos hermanos que ya les había hablado en 1 Corintios 16, regresa un año después y les escribe y les dice, todavía necesitamos seguir la manera que Dios ha prometido que Él va a bendecir tus finanzas. Mire, por muchos años yo como pastor no predico en finanzas, nada más como de vez en cuando digo que acuérdense de diezmar. Y eso es una falla en mi vida como pastor. Y déjeme decirle por qué. Porque mi temor, habiendo sido... Déjeme ponerle esta historia, después le sigo ahí. Pero cuando yo estaba en el seminario, yo para proveer para el hogar, para los biles que tenía, pues yo tomé un trabajo. Era un trabajo como de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y era una compañía de colección. Yo entonces llamaba por teléfono a gente que debían en Sears, debían en Macy's, debían en otro lugar. Y yo entonces ya tenía los nombres de ellos y la compañía llamaba a la gente que deben, como uno sabe. Y yo entonces llamaba a alguien y le decía, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Usted es vengano de tal? Sí. Entonces le decía, usted tiene una cuenta en este lugar, ¿cuánto va a pagar la deuda? Y la persona entonces me dice, ay, sí, perdóname, es que, y me hacían un cuento. Y yo entonces le decía a la persona, ok, y le daba otra semana. Le daba 2 semanas más, o el mes que viene te llamo otra vez a ver cómo van las cosas. Y después de una semana así, me llamó el capataz a quien yo trabajaba. Me dijo, Alberto, en la semana que usted ha estado aquí no hemos ganado ni un dinero contigo. Y la razón era, pues cuando la gente me hacía una historia sobre los problemas, yo decía, esos son mis problemas, esos son los problemas de mi mamá, de mi papá, esos son los problemas del inmigrante, esos son los problemas de la gente que no tiene dinero, los pobres, que estamos metidos en esta pobreza. Y el hombre todos me dijeron, cuando le expliqué, ok, voy a tratar, me dijeron, no trates, you're fired, me dijeron. El único trabajo donde he sido despedido, así como Trump, you're fired. Porque así no se hace. Y yo entonces con eso le quiero recordar que como pastor yo vengo a ustedes y pienso, hay gente que dice, no, usted habla mucho de esto. No. Y la idea es que hay como en mí un temor de no ofender, de no que pensar que estamos tratando de levantar para usted, de que usted, y la Biblia entiende, yo entiendo que nadie tiene dinero, pero Dios manda que el creyente que es creyente, así como en su hogar, yo vengo de un hogar donde en cierta manera había un machismo. Mi papá llegaba, se sentaba ahí, mi mamá tenía que proveerle todo, a los pies. Y él nada más trabajaba y se sentaba y se paraba otra vez para trabajar. Y aquí yo no puedo hacer eso aquí yo vengo y me dicen ayúdame a limpiar, a lavar o a hacer, es como que es otro mundo. Y la idea es que ese es el mundo de la Biblia. El que el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No importa como mamá y papá, como la gente en el mundo hace en la casa, no. La Biblia dice que esta es la manera. Y 1 Corintios tiene un problema, la iglesia. El problema es que la iglesia ha permitido el mundo que se infiltre en la gente de la iglesia. Y por lo tanto los problemas del mundo están también en la iglesia. El problema de las divisiones en el mundo están en la iglesia, 1 Corintios 1 al 4. El problema de inmoralidad en el mundo está también en la iglesia. El problema de idolatría del mundo, la gente queriendo vivir la vida sin pensar en el Señor, también están en la iglesia. Los problemas del matrimonio del mundo están también en la iglesia. Los problemas de la adoración, como la iglesia adora, como en el mundo, ahora están también en la iglesia. Y la Biblia entonces me dice, hay un problema más que 1 Corintios tiene. Y el problema es que la gente, como creen que uno prospera en el mundo, así creen que uno prospera cuando uno es creyente en la iglesia.
Y el Señor entonces tiene que recordarnos a nosotros en el capítulo 16, en el capítulo 8 de 2 Corintios y 9, que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Esto no es el pastor Guerra, esto no es la iglesia bautista, esto no son los carismáticos o pentecostales, como ordeno en las iglesias. Los creyentes salvos conocen esto. Si usted viene de una iglesia bautista, usted escucha la mayordomía y los diezmos. Usted viene de una iglesia pentecostal, usted escucha de las ofrendas, las primicias que se traen al Señor y la semilla que uno planta para que Dios entonces bendiga la sementera, como vamos a estar leyendo. Y la palabra de Dios entonces me recuerda a mí que esto es bíblico y que el problema que tenemos es que las personas en su corazón estamos actuando carnalmente y no espiritualmente. Mire conmigo entonces cómo estamos supuestos nosotros a manejar nuestras finanzas. Y la Biblia me habla a mí bien claro aquí de que hay 3 principios de prosperidad. ¿Cómo tener prosperidad en las finanzas? Y una de ellas, y no es lo que está aquí, pero una de ellas es que usted tiene que trabajar. El que no trabaja no come, dice la Biblia. Acuérdese de eso, que el cheque no viene del cielo. Viene del cielo con mucho sudor, porque así es como Dios ha creado este mundo. Cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3, dice, el Señor le dice a la mujer, cuando pecaron, de ahora en adelante, cuando vas a dar a luz, vas a tener dolores de parto. Y si usted es musulmán, egipta, usted es de otro, usted cuando es mujer y se embaraza, usted tiene dolores de parto. Porque la Biblia, cuando el hombre cae, esas son consecuencias. Pero la Biblia me dice a mí, y al hombre el Señor le dice, y tú, porque obedeciste a la voz de tu mujer, de desobedecerme a mí, el Señor entonces le dice, con el sudor de tu sien vas ahora a trabajar. En otras palabras, un pastor tiene que sudar para ver la iglesia. Un matrimonio, hay que trabajar el matrimonio para que vaya adelante. Una amistad, un trabajo, unos niños. No es como nada más tener hijos y ahí salen para la gloria de Dios. Usted tiene que trabajar, sudar, sacrificarse por esos hijos. Y la palabra de Dios me dice que una de las áreas donde nosotros sudamos y nos sacrificamos es entonces Dios en su llamado a nuestra responsabilidad de mayordomía delante de Él, la manera de manejar nuestras finanzas. Y Dios entonces me dan 3 principios en estos versículos que hablan de prosperidad. Miren los 3, se lo digo de esta manera. Primero es, toma la responsabilidad. Segundo es, sácalo de tu corazón. Y tercero es, y repártelo lo más que puedas. Ponte de pie conmigo un momentito, hermano. Se pone de pie un momentito. Póngase de pie. Póngase de pie, le estoy diciendo. Usted está diciendo que ok. Y yo lo que quiero es que usted haga 3 acciones conmigo. Usted va a hacer así. Cuando yo diga tome responsabilidad, usted toma la responsabilidad. Amén. Ahora yo voy a decir, sácalo de tu corazón. Usted hace así, hágalo así. Saca no de aquí, sino de aquí. El creyente no ofrenda como el mundo ofrenda. El mundo ofrenda, a ver cuánto tengo. El creyente saca. Y tercero haga así. Espárzalo lo más que pueda. ¿Ok? Son 3 movimientos a mis niños aquí. ¿Ok? Mis niños, ¿ok? Boys and girls. Lo que vamos a hacer es toma responsabilidad. Sácalo del corazón. Espárzalo lo más que pueda. A ver, díganlo todos junto conmigo. No, díganlo, digo. Toma responsabilidad. Sácalo del corazón. Espárzelo lo que más que pueda. Aplaudo ahora. Okay, usted ahora tiene plantado en su cuerpo. Cuando usted se despierte por la mañana, usted se afeite,
hermana. Usted entonces haga así, enfrente, los músculos ahí enfrente del espejo, haga así y haga así. Si usted me está viendo en la televisión, usted va a decir, el pastor Guerra se perdió. Se ha perdido en la mente. Ha dejado la Biblia y todo lo demás y me está ahora enseñando cositas de cuento. Y lo que me estoy enseñando es una manera para, por favor, decirle al pueblo de Dios que para ser bendecido usted tiene que tomar la responsabilidad. Tiene que sacarlo del corazón y tiene entonces que esparcirlo lo más que pueda. Mire conmigo estos 3 principios que Pablo nos habla. 1 Corintios 16, acuérdense, Pablo es el último capítulo de toda una carta pastoral donde Pablo aplica el evangelio a diferentes problemas, a división, carnalidad, aplica el problema al muchacho que está viviendo con la mamá del papá o la esposa del papá y está corrigiendo la inmoralidad de la iglesia en el capítulo 6, corrige el matrimonio en el capítulo 7, corrige la idolatría del capítulo 8 al capítulo 10, corrige la adoración del capítulo 11 al capítulo 14, incluyendo el don de lenguas, y ahora en el capítulo 15 incluye la doctrina, y en el capítulo 16 dice una cosa más que faltaba en cuanto a la ofrenda para los santos. Y la Biblia entonces me va a enseñar a mí que para ser bendecido usted tiene que asumir, tomar la responsabilidad que todos nosotros le hicimos, porque no ignoramos la táctica de Satanás de querer hacernos los muy santos después de que Él nos enseña que la santidad en Él es el perdonar a la gente. Pero mire, la Biblia entonces me dice que una de las cosas que Él dice en 2 Corintios es acerca de la ofrenda. Y lo que había pasado es que la iglesia le entra por un oído y ¿qué pasa? Pues le sale por el otro. Y 2 Corintios es ¿qué? 1 Corintios es cada día de la semana. 2 Corintios es ¿cómo le digo otra vez? Y mira lo que dice en el capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Si usted está en una iglesia, usted está en la iglesia por la gracia de Dios. Y en otra palabra, Él va a decir que la ofrenda sale de adentro, del corazón. Y va a salir porque el corazón está lleno de la gracia de Dios. Amén. Si usted es legalista, pues usted dice, pues el hombre no se está portando bien, o la mujer es como que usted da, si hay reward, si hay galardón, si te portas bien, entonces te premio. Pero así no obra Dios con usted, sino usted va al infierno. Dios obra con usted. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie crea que yo soy mejor que el otro. Y la Biblia entonces me dice a las iglesias de la gracia de Dios, versículo 2, da esta ilustración de una iglesia pobre, de una iglesia con problemas. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia, lo más importante de lo que usted saca de aquí, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El versículo 3, pues doy testimonio que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos a nosotros con mucho ruego, pastor, ¿puedo dar? Y Pablo diciendo, y no sé, porque los veo que ustedes están mal. A poquito reto el texto, ping, pastor, ¿puedo dar? Estos muchachos. Después un email, pastor, ¿puedo dar? Cuando él iba caminando a tomar el café, ya puedo, pastor. Una iglesia pobre, una iglesia con necesidad. Pablo le dice a los corintios que, como se acuerdan en el primer mensaje, son gente rica, gente de filosofía, gente con mucho aguaje.
que Pablo le dice, en Macedonia, las iglesias son pobres y el pobre saca como la mujer viuda el quilito y tira el quilito, y el Señor, viendo las ofrendas, dice, time out, paren aquí, porque esta mujer ha dado más que todo el mundo. Y los discípulos diciendo, pero Señor, esta mujer ni tiene trabajo. El Señor dice, pero todo el mundo ha dado de lo que le sobra. Ella le ha dado de todo su sustento. Déjenme centrarme aquí porque, para que se den cuenta que lo que Dios está diciendo es que la excusa de decir es que no tengo, es exactamente eso, una excusa. Y ya. Que Dios, ustedes son más ricas que la gente allá en Aguas Calientes. Nosotros somos más ricos que la gente de Guatemala. Somos más ricos que la gente en Cuba. Somos más ricos que cualquier otro lugar del mundo. A no ser gente en Estados Unidos que son más ricas que uno. Pero la Biblia me está diciendo que cuando el creyente ofrenda, no ofrende de aquí, hermano, porque aquí uno cuenta que 2 con 4 y tengo 4 kilitos nada más. Pero si tiene 1 kilito, la viuda lo dio. Y Dios dijo, ahí está. Eso, Dios no busca tu talento, no quiero tu música, no quiero tu diezmo, quiero que tu corazón esté entregado a Cristo. Saca tu ofrenda de tu corazón, porque a veces no vas a tener nada para dar, especialmente si no estamos viviendo como la Biblia dice. No, la Biblia entonces me está recordando a mí de que estas personas de la nada manifiestan una devoción del corazón. Mire, dice Pablo, mire el versículo 5, y no, el pedirme que diera, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira un momentito. Nosotros no ofrendamos cuando decimos es que tenemos un problema financiero. Y Dios te está, mire, escuche esto, la manera de romperle la atadura que tiene Satanás en tu vida es que aun cuando te ahorca, cree en el Señor, camina por fe, no por vista. Rómpele la mente del pensamiento que te dice que no vas a tener. Porque el que da el pan que tú comes no es lo que tú compras, es el pan nuestro de cada día, que Él lo da. Mire, le doy el permiso de irse de esta iglesia. Please, váyase, para que no diga, le estoy dando al pastor Guerra. Si eso se ha metido en su corazón, te ruego para el bien de tu prosperidad financiera, que encuentres un lugar donde no esté el pastor Guerra y ofrendas de pobreza, pero dentro de tu corazón da. Porque primero, para que tú seas bendecido, tienes que asumir responsabilidad. Y segundo, tienes que sacarla de tu corazón. Y la Biblia me dice, primeramente esta gente se ofrecen a mí, al Señor, y después a mí, a la obra, dice, por voluntad de Dios. Mire, nosotros no damos porque tenemos necesidades. Y no damos, mire, porque creemos que Dios te está diciendo, entiendo tu necesidad, no debes de dar. ¿Usted cree que Dios dice eso? La Biblia me está diciendo a mí, la única manera que usted puede saber si Dios habla es porque está aquí. Porque si fuera aquí, pues ya yo me diera el lujo de decir, ve que Dios sabe el problema que tengo. Y Dios me escribe en la Biblia, para cuando venga Satanás diciéndote, ves que te vas a quedar sin pagar la renta, te vas a pagar, que usted diga, Señor, ¿qué tú quieres? Y lo que quiere Dios es tu prosperidad.
Y la prosperidad no viene cuando usted empieza como a probar el agua. A ver si está caliente o no. A ver si hago como Dios dice o no. A ver si soy cristiano o no. Como que uno se mete como en la playa. Aquí en Chicago, que uno nunca llega a meterse. Y ve a los locos que se meten. Están locos. Pero uno va. A veces cuando yo voy a la playa yo me quedo ahí por como media hora. Y después un pasito más. Y cuando ya llega como por aquí, ya me voy. Porque siempre hay que tirarse con toda. Hay que tirarse con todo. Y la Biblia me está diciendo aquí, hermano, que nosotros tenemos la idea de que Dios te va a decir, ahora no. Pero hay la única parte en la Biblia entonces me dice que en una situación de iglesia, de creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios, la iglesia de la gracia en Macedonia, la Biblia dice que esta gente se entregan al Señor, buscan su voluntad y Dios le dice, hazlo. Y le caen atrás a Pablo, ya. Y Pablo dice, no sé, Pablo, ya. Dios me dijo que lo que tengo es para ti. Por la voluntad de Dios. Cuando usted no lee la Biblia, cuando el creyente no lee la Biblia, pues está pensando en 2 por 2 son 4. Y 2 por 2 son 4. Pero Dios hace que 2 por 2 sean 4. Y menos 4, el 0, muchas veces te es mejor en la vida espiritual. Y cuando uno crece, pues ahí está la bendición. Dios siempre provee para tu vida. Mire, la Biblia entonces claramente me dice que esto es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de devoción al Señor, pero es un acto que impacta el espíritu. Miren en el capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. No con tristeza. No ni por necesidad. Porque Dios ama al dador, la actitud alegre. Mire lo que Dios quiere. Y esto es yo les puedo decir ilustraciones de mi vida, pero ustedes no la van a creer porque dicen, pues claro, es Él quien lo está diciendo. La idea es esta. Dios está diciendo cuando uno va a escribir su cheque o da, que uno entonces empieza a sentirse que no tengo esto, no tengo lo otro. Pero que el acto de devoción a Dios, de sacarlo del corazón, de sacar la ofrenda o el manejar las finanzas delante de Dios, como Dios dice, eso entonces de decir, aunque esto me pone mal, en el rojo, en el black, como en el rojo, como siguen la gente, que usted empiece a decir, Señor, te alabo porque tú vas a proveer. Te doy gloria y honor a ti porque tú eres el que sostiene mi vida. Te alabo, Señor, declaro tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Empieza a cantarle. Antes de cantar aquí, antes de tocar aquí, toca en su casa con el diezmo delante de usted y para la gloria de Dios, Satanás huye de su vida y usted es prosperado. Nosotros no estamos siguiendo la palabra de Dios. Y hay grupitos que hablan. Pero es para bendecirte, es para sacarte de la pobreza. No lo den, vayan a otro lugar, denlo allá. No hay nada de eso. No hay nada de alguien que quiere. No es que el creyente es prosperado cuando con gozo, alegría, no importa la situación, es la gracia de Dios. Dios dice sí, y ahí quiero hacerlo para la gloria de Dios. Y entonces usted da su cheque o da lo que usted da con una sonrisa. Y usted hay una lágrima adentro, pero usted le da la sonrisa al diablo. Y le dice a usted mismo que mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Aplasta a Satanás bajo tus pies, con la sonrisa en la ofrenda, que no ibas a dar, pero por Dios, por su voluntad, no importa la pobreza, por su gracia, tú sonríes. Y lo haces con gozo, no te pongas a hablar mal, con gozo. La gente va a empezar a ver tu prosperidad. Mire, la Biblia me dice que es la devoción.
La devoción del corazón es de donde uno saca la ofrenda. No la saques de la cuenta, sácalo de tu corazón. ¿Cuánto gozo hay en ti, en Cristo? ¿Cuánta gracia hay en ti, en Cristo? ¿Cuál agradecido estás tú? Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 15. Al final del capítulo 9. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias por el regalo que nunca puedo pagar. Gracias por el perdón de todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Nunca más hay condenación, que hay que dar una ofrenda, no importa cuándo. Y la Biblia me dice que Dios no quiere tu dinero, pero Dios quiere que tú escuches la voluntad de Dios. Que en el momento de aprieto, todavía uno dice como Job dijo, aunque Él me matare, en Él confiaré. Y cada vez que yo digo eso es como si... Usted sabe lo que tenía Job, que es como el que habían tirado un tiro a Job, y venía la bala por ahí a darle, y él veía la bala que venía como en cámara lenta, venía la bala, y que Job puso su cabeza ahí y dijo, aunque él me matare, yo confiaré, y la bala viene, aunque él me matare, en él confiaré, aunque él me matare, en él confiaré, aunque él me matare, y cuando llegue, la bala se cae. Y la Biblia dice que Dios bendijo a Job mucho más de lo que tenía. Mire lo último aquí, hay mucho que se puede decir. Pero la Biblia me habla a mí de que la ofrenda es el corazón. Filipenses 4:18 es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. David dijo, no voy a ofrendar, no voy a sacrificar nada que no me haya costado. No dé cuando sobra, dé porque hay que dar. Cada semana o cada vez que entra usted da. Como un sacrificio, un olor agradable a Dios. Y la Biblia entonces me dice por último que esta es la prosperidad a tu vida. Toma responsabilidad. Sácalo de tu corazón. Que Dios te dice, es la gracia que te has llenado. Dios es la voluntad de Dios. Y dale el corazón alegre. Porque gloria a Dios por su don inefable. Y ahora tercero, denlo lo más que pueda. Mire, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, es bonito leer todo capítulo 8 y 9, pero mire el versículo 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Este no es Benny Hinn hablando. Este no es, ¿cómo se llama el hermano de Guatemala? Cash Luna, gloria a Dios, vaya, gloria a Dios, Dios os siga prosperando, amén. Que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. La Biblia entonces me enseña que usted y yo todos estamos segando o sembrando en la zafra, como en mi país, la caña, la zafra de finanzas. Todos estamos en la zafra de finanzas. Todos nosotros estamos haciendo una manera de vivir para ganar dinero, para tener para mí y mi casa, para que mis hijos vayan a la escuela, para que tengan todas estas bendiciones, college y todo. Y la Biblia me está diciendo a mí que hay gente, todo el mundo quiere eso, pero hay gente que hacen eso escasamente. Y hay gente que hacen eso generosamente. ¿Dónde está usted? Cuando mi hijo tenía como 13, 14 años de edad, nosotros jugamos, ¿cómo se llama este tablero donde hay juegos y hoteles? ¿Cómo se dice? Monopoly. Monopolio, no sé cómo se dice en español. Monopoly. Y es un cuadro ahí, tú tiras los dados y vas yendo lugares. Cuando llegas a un lugar te dan cierto dinero, por aquellos que no saben, el dinero de mentira, pero 5 y 10 y 100, entonces tú compras un hotel y compras una cosa, inviertes tu dinero. Y cuando tú tienes una hilera ahí de hoteles hechos, cuando la gente viene y caen en tu hotel,
te tienen que pagar a ti. Yo entonces, como hispano en sí, yo entonces no quería dar mi dinero. Sino yo decía, no, ¿cuánto vale el hotel? $300. Yo decía, sí, tengo como dos de 100 y dos de 50, quiere decir que lo voy a dar todo. Yo decía, entonces no. Mi hijo lo compraba todo y siempre ganaba Monopoly. Y yo entonces decía, o sea, adentro de mí, como hispano que vengo de Guajiro, es como que no tengo la habilidad de dar para que entre. Para mí yo soy como mi papá, es como que doy una cosita, pero la otra me quedo, la pongo abajo de la cama. Ahí, debajo de la cama está seguro. Ahí tengo un machete al lado y si falla el machete, hay un bate ahí de Cuba y ¡pam! Por si Dios, el ángel no llega, yo sí llego. Y por ahí que nadie se meta en mi bank account ahí. Y el dinero siempre es igual, ¿sí, verdad? No crece. La Biblia dice que usted puede vivir de esta manera escasamente. Y que una de las maneras de romper el espíritu de escasez es darte a ti generosidad. Porque el corazón lleno con la gracia abre la mano generosa. Cuando la mano jala es porque el corazón está como un prun, está metido para adentro. Y la Biblia entonces me dice a mí que la ofrenda es algo que Dios hace para que nuestra vida sea próspera. Me da 3 ilustraciones, concluyo. La primera ilustración es del agricultor, el que siembra 3 semillitas, pues 3 cañas le van a salir, 3 corn de maíz le van a salir. Pero si usted tira y tira y tira, que por todos los lados viene algo. El libro de Eclesiastés dice que tira tu pan sobre el agua, porque tú no sabes dónde va a venir esto. Dalo por la mañana, hazlo por la tarde, porque tú no sabes cómo va a venir. En otras palabras, Dios, mire esto, Dios ha puesto el principio de prosperidad contrario al principio de prosperidad del mundo. Pero el mundo también hace, nosotros queremos acaparar para guardar. Y la Biblia dice, para tú tener, Dios va a proveer allá cuando tú das desde acá. En otras palabras, el soltar es lo que asegura tu tener. Y la gente que invierte en dinero son como aquellas personas que, como mi hijo, que van, o gente que van a invertir el dinero y compran la casa y hacen esto, hacen lo otro. O sea, el dinerito que entra lo invierten. Y ahí vienen más bendiciones con el tiempo. La Biblia me está diciendo en referencia a Dios. El mundo hace así, pero el mundo no hace así para Dios. El mundo hace así para otra casa, para otro trabajo, para otro carro, para otra gente, para abrir otro negocio, y hay prosperidad, porque ahí está al principio. Pero la Biblia está hablando al creyente. Usted lo saca del corazón delante del Señor, y así como el agricultor siembra, así hay generosamente. La segunda ilustración que él da está en el versículo 10. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y usted ve una letrita A al final ahí de la palabra siempre, y va abajo, el capítulo 8, versículo 15, está Éxodo, dice la Biblia, y lo que me está hablando la Biblia es de el maná. Y la Biblia dice, cuando Israel estaba en esta tierra, que Dios entonces llovía maná y el israelita salía cada mañana. El que tenía familia grande, había para familia grande, y el que tenía familia pequeña, había para familia pequeña, y nadie tenía más que otra cosa y nadie tenía menos que otra persona. Y la Biblia está diciendo que esta generosidad, cuando uno, en la palabra, cuando uno da para que todos en aquel lugar tengan las bendiciones de cada uno dando, que Dios entonces mira también tu casa y bendice entonces generosamente tu familia. Y la Biblia me habla entonces, así como Dios dio el maná y todo el mundo estaba igual, bendecido, así Dios dice, cuando usted nada más acapara, pues otros no están bendecidos
y la bendición que usted tiene no es como Dios quiere. Mire, la Biblia me da la tercera ilustración. Miren el capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, dice, fueses enriquecidos. Es tremendo. La Biblia está diciendo el ejemplo del creyente. ¿Qué hago con mi dinero? Lo que tengo que hacer es asume la responsabilidad. Sácalo de un corazón que está devocionado, está encomendado, está entregado, está alegre con Dios. Y tercero, sácalo y dalo a todo el mundo como Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y dice que todos conocemos la gracia. Ahí viene otra vez la explicación de la gracia. Dice que Cristo siendo rico, y déjeme recordarle tres cosas. Cristo era rico en su persona. Él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hay dignidad, no hay ser, no hay luz más blanca, no hay santo más santo que el Santo Hijo de Dios. Rico en su persona. Y Cristo es rico en su posición. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Que Cristo es rico en su poder, porque Él hace todas las cosas que Él quiere. Pero Cristo, siendo persona rica, siendo posición rica, siendo poder sobrenatural, rico e inmenso, que la Biblia dice que Cristo se hace pobre. ¿Y para qué se hace pobre? Para que usted sea rico. Y la Biblia entonces me enseña esta realidad, que la promesa, la pobreza más grande es cuando Cristo está en la cruz del Calvario. Una persona pobre va a decir estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías capítulo 53, hombre de quebranto, de dolores, le pasamos por al lado y es Cristo en su físico, usted no lo hubiera mirado. En su riqueza se hace pobre para que con su pobreza, que usted entonces sea hecho millonario. Y no tanto el millonario del mundo, sino una persona que con gozo, dice la Biblia en Proverbios, el pobre, hay pobre que da, y es pobre y hace muchos ricos. Y el Señor quiere enseñarte lo que es tener y perder, para que veas cómo los demás se enriquecen y de esa manera usted regresa a una verdadera riqueza. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, enséñanos a probar, como dice el Señor. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador, al ticket que me da, a la policía que me agarra, a los problemas que me meto con las finanzas o con la ley y tengo ahora que pagar de donde no había. Y si hubiera sido fiel en ofrendar, tú prometes reprender al devorador, Malaquías 3:11, y prometes bendecir con las ventanas abiertas del cielo. Probadme ahora en esto. Señora, enséñanos que esto no es una palanca para tener dinero. Esto es un corazón sometido a Dios para romper la táctica de Satanás en nuestra vida. Y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret, quien siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza seamos ricos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Que Dios habla en su palabra. Váyase de esta iglesia, amén, haga lo que usted quiera, vaya donde usted quiera, pero en el lugar donde usted va, usted tiene que tomar la responsabilidad.
aun si no va a la iglesia, tome la responsabilidad de correr las finanzas también como Dios dice en su palabra, no como uno quisiera. Y me imagino que hay matrimonios, hay hombres que me han dicho: pastor, cuando usted aconseja matrimonialmente, es como que usted me está hablando a mí más que a ella. Y la idea es que ella tiene problemas también. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo, los varones, tenemos la responsabilidad por los problemas que ella tiene. Entonces, la causa viene más a uno que a ella, aun cuando ella tiene problemas también. Pero la Biblia me está diciendo que hay gente que no le gusta los consejos de la Biblia. Y la Biblia entonces me dice, lo que dice la Biblia a este área, usted tiene que también seguirlo. Mire entonces el trasfondo aquí de 1 Corintios 16 es que este es el año 52 después de Cristo. En ese tiempo el libro de Hechos todavía está sucediendo, y la Biblia nos dice que en el lugar de Jerusalén ha venido un hambre, ha venido un problema económico, agricultural, ha venido, es caliente, hay calor, no ha llovido, no hay, las vacas se están muriendo, las ovejas se están muriendo, en otras palabras, el cristiano en Jerusalén tiene hambre. Y Pablo entonces, en ese entonces, él está yendo como misionero, él está yendo con estos problemas. Sale de Jerusalén, de Antioquía, y después ahí viene y a Jerusalén. En cada lugar donde él iba, él entonces le decía a los gentiles, porque la gente donde él iba eran gente que no eran necesariamente judía, y le decía: así como nosotros hemos sido bendecidos por la gracia de Cristo al judío, que así nosotros tenemos ahora que comprometernos a ayudar. Ellos nos han bendecido con el Cristo, nosotros tenemos que bendecirlos a ellos con nuestras ofrendas. Y ese es el contexto real de 1 Corintios capítulo 16, 2 Corintios 8 y 9. Pero en esta enseñanza de Pablo a ese problema específico, Dios en su palabra establece los principios que Él quiere para prosperarte a ti financieramente. En otras palabras, en un caso histórico local donde el apóstol escribe consejos inspirados por Dios, que al escribir los consejos inspirados por Dios, porque es Dios escribiendo por este hombre y escrito en su palabra, que ahora usted y yo somos responsables a recibir la enseñanza de la Biblia como los creyentes. La Biblia me enseña a mí, miren, en el capítulo 16, el versículo 1, de la responsabilidad que se nos da. Nos dice en versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, la gente en Jerusalén: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y la palabra entonces que ordené es entonces el apóstol Pablo en todas las iglesias. Él establecía el principio que hoy se conoce de levantar la ofrenda, de pasar el momento para tener la ofrenda cada primer día de la semana, va a decir la Biblia. En otras palabras, la Biblia, ¿qué voy a hacer con el dinero que Dios me da para prosperar en este mundo? La Biblia te va a decir, no te habla de savings, no te habla de cómprate la casa, no te habla de nada. Eso es lo que el mundo te enseña. Lo que la Biblia te enseña es qué vas a hacer en relación a Dios con tu dinero. Amén. Uno puede decir: bueno, a mi esposa le gusta que vayamos a bailar y a ella le gusta salir con otro hombre y yo salgo con esa otra mujer. Hay gente que hacen así. Pero uno dijera: eso no es lo que se hace en una iglesia o en gente cristiana. Y en el mundo hay gente que manejan el dinero de otra manera. Lo último que está en qué hacen con el cheque que reciben es si le doy a Dios o no. Pero la Biblia me dice: lo único que Dios habla para usted en la Biblia para mantener la prosperidad de Dios no es que hay que dar a la iglesia, es que de pronto lo principal es que su dinero tiene que ser visto en relación a Dios, como su matrimonio tiene que ser visto en relación a Dios, como sus hijos hay que criarlo en relación a Dios, como su trabajo y todo lo que usted hace tiene que hacerlo en relación a Dios. Y la Biblia entonces me enseña
que la Biblia me habla de una responsabilidad que al final de esta carta, al final de 15 capítulos, Pablo en el 16 capítulo lo espera hasta el fin. No lo pone el primero, quizás porque otras cosas son más importantes, pero en el capítulo 16 lo pone al final, como decir: si vas a hacer algo, acuérdate de esto a lo último para que no se te olvide. Si Pablo hubiera puesto el capítulo 16 en el capítulo 3, pues ya cuando llegan al capítulo 15, pues ya estaban hablando del muchacho que estuvo con la mujer y que pasó el chiquitiqui y hablando de todos los problemas y si hablan en lengua y qué hacemos y si hubieran olvidado de que en la iglesia hay personas que practican los dones pero no demuestran su carácter y crecimiento espiritual, que se revela en que también el dinero es parte de la creencia y el crecimiento de un cristiano. Mire conmigo, me dice que una responsabilidad importante, porque está al final de todo. Me dice que es una responsabilidad autoritativa, autoritaria, porque en el versículo 1 dice, de la manera que ordené. En otras palabras, Él ordenó iglesias en toda una región, en todo un pequeño continente, en donde quiera que Pablo va, Él ordena esta manera. Usted no puede decir no a la palabra de Dios, si no hay bendición en esa área. Si yo digo que no a lo que dice la Biblia acerca de mi matrimonio, o como uno tiene que hacer, pues no hay bendición en ese lugar, en esa área. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que esto es una responsabilidad que es autoritaria en nuestra vida. Mire, otra cosa más, me dice en el versículo 2, cada primer día de la semana. No me dice de vez en cuando, sino cada primer día de la semana. Es una responsabilidad sistemática, constante. Siempre uno tiene, no importa lo que está sucediendo, siempre uno tiene que decir: ok, hoy es domingo, el primer día de la semana, ¿qué voy a hacer para manejar mis finanzas para la gloria de Dios? Y lo primero que Dios va a decir, vamos a hablar de qué hacer con las finanzas en relación al Señor. Me dice otra cosa más en el versículo 4, me dice que es una responsabilidad personal. Miren el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, hermano. Es cada uno de ustedes, el mamá, es la papá, es los hijos también, cuando están trabajando, es cada persona en tu hogar. No es un cheque por ya di y ya ahora yo no tengo que dar porque mi papá dio o la esposa dio y yo como esposo ya no tengo que dar, o como esposo, mi esposo dio y yo como esposa ya no tengo que dar. No, es cada uno de ustedes. Y ahorita vamos a hablar por qué. Porque Dios, esto es algo que quiebra la atadura de Satanás en su vida. Pero la Biblia me dice que es una responsabilidad, al final de todo es delante de Dios, es una responsabilidad autoritaria. Usted tiene que hacerlo, Dios ordena esto. Es una responsabilidad constante cada primer día de la semana. Es una responsabilidad personal, cada uno de ustedes. Y es una responsabilidad, según dice el versículo 2, como usted haya prosperado. En otras palabras, no es dar cuando uno no tiene, es dar cada vez que en la vida, como dijo Jacob en el capítulo 28 de Génesis, de todo lo que me dieres, el diezmo, la ofrenda va también para ti. La Biblia me dice, mire, cuando uno mira en la palabra de Dios, además darle un bosquejo bien rápido, hace unos años, cuando yo estaba aquí en Wheaton, en Main Street, vino un muchacho que está en mi Facebook, ustedes lo conocen, es buen amigo de nosotros, y él está ahora en Texas. Y este muchacho entonces, nosotros teníamos el servicio como y levantamos la ofrenda. Y él entonces al final de un servicio, como 2 o 3 veces, vino a hablar conmigo de por qué nosotros levantamos ofrendas. Que eso está mal. Y yo sé que algunos de ustedes en Facebook sacan de vez en cuando un pastor que habla de que las ofrendas eso no es de Dios, y eso es la gente que tratando de robarle dinero. Y bueno, cuando el hombre entonces me habló a mí así, mire para que usted vea quién yo soy. Yo entonces le iba a decir, no, hay que. Y yo entonces dije, mira, es lo que voy a hacer. Voy a estudiar lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas.
Me voy a poner otra vez como un bebé. Y ahora que conozco usar la palabra, déjame, porque hay muchas cosas que uno hace en la iglesia que uno ya la hace porque así se hacen. Y así le enseñaron en el seminario, pero no como algo que yo había chequeado bien. Y yo entonces le dije al muchacho, la semana que viene te contesto. Me junté con mis hermanos, Aníbal y Sergio, Rosa y el hermano Marcos, lo que ustedes conocen, y Daniel, y estaba también su esposa. Y les dije a mi staff, yo voy a poner en juego todos sus trabajos y mi trabajo también. Yo voy a mirar frescamente otra vez lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas. Y me metí en mi estudio y empecé a estudiar. Esto es lo que y le escribí un papel a él, un papel así. Cuando él vino, entonces le dije el papel, él se quedó callado. Y bueno, y después ya se fue. No vino, pero después vino otra vez. Y después ya se fue para Texas. Pero la idea es que cuando uno habla de ofrendas, esto llega al corazón de la gente. Pero en el estudio decía esto, más o menos. Yo comencé desde Génesis y seguí hasta Apocalipsis. Y estas son algunas de las cosas que yo vi en la palabra de Dios. Para cuando usted tenga un video, alguien salga en la Biblia diciéndole que que son gente que escribiendo la Biblia, que quieren sacarte el dinero y que el pastor en verdad tiene que... Tama. ¿Qué dice la Biblia? Porque si no, no estuviéramos levantando ofrenda. Y una de las cosas que quiere hacer el diablo es ponerte en un lugar donde tú crees que tú puedes no ofrendar. Y siempre vas a ser un miembro de la iglesia o no miembro de la iglesia, que estás entonces cínicamente hablando de que, están hablando de dinero. Porque lo que eso es en una iglesia es la técnica, la estrategia de Dios para prosperar tu vida. No hay otra manera. Mire conmigo en Génesis capítulo 3, la Biblia, capítulo 4. No tienen que mirarlo, se lo digo bien rápido. Pero Génesis capítulo 4, cuando Adán tiene sus hijos, Adán y Eva, tienen a Abel y Caín, la Biblia dice que ellos traían ofrenda a Dios. Y comienza el Antiguo Testamento hablando de que el ser humano, sin Dios haber hablado de nada, no ha hablado nada, jamás lo hizo, que el ser humano adentro en su corazón responde en que hay algo en mí que tengo que darle a Dios. Y uno trajo buena ofrenda y otro trajo mala ofrenda. Sí, siga leyendo. Usted llega entonces a Génesis, el capítulo 28, y encuentra a Jacob antes de la ley, antes de Moisés, diciéndole, hombre de promesa, hijo de Abraham, donde Dios va a bendecir la promesa de Abraham. Y usted y yo estamos en Cristo por Abraham. Y sus hijos, la promesa a cada uno de sus hijos. Que Jacob entonces dice, cuando tuvo ese sueño en esa piedra y soñó que los ángeles subían y bajaban en una escalera sobre la piedra, que se despierta y dice, pues this is the gate of heaven, esta es la puerta del cielo. Y él dijo, este es el lugar donde está Dios. Y le dijo entonces al Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y ahí se queda, no dice más nada, pero ahí se queda la palabra de Dios. Usted sigue leyendo en la palabra de Dios y llega en la Biblia, llega al capítulo 35 de Éxodos, el tabernáculo, Dios manda a la gente, Dios ha abierto el mar rojo, Dios ha mandado las plagas a Israel, a Egipto, Dios ha hecho milagros, pero cuando llega a edificar el templo, o el tabernáculo, perdón, le dice a la gente, cada uno tiene que traer el material, la carpa, los clavos, la soga, todo el mundo tenía que traer su material. Y yo he predicado esto, pero la idea es esta, que cuando Dios va a hacer algo, Él te incluye. Nosotros somos colaboradores con Dios en oración, en testificar, en venir a la iglesia, en donde quiera que estamos. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y también en el dinero y en las ofrendas, como colaboradores con Él. Dios tiene el poder de no necesitar dinero. Y Él no lo necesita, pero el que lo necesita somos nosotros. Porque el ofrendar a Dios, como vamos a ver, es la responsabilidad del creyente. Uno tiene que tomar esa
responsabilidad. Como en el tabernáculo, como con David. David levanta dinero, levanta oro, todo el mundo le trae. David tiene que decir, en Primera de Crónicas tiene que decir, no traigan más, no traigan más. Qué tremenda la obediencia del pueblo de Dios cuando Dios inspira y toca y anima para que su pueblo, Dios pueda hacer el milagro. Pero en esta parte el milagro que Él quiere hacer es en ti. Es un milagro más grande. Es más grande el milagro que Él provea a la iglesia o a su obra, o que Él le haga a la gente que den a su obra. ¿Qué sería más grande? En mi opinión es que la gente den. Es más fácil para Dios bajar un cheque del cielo que hacer que el creyente tome su pluma y diga, ¿qué hago en esta decisión? Pero mire, la palabra de Dios me dice, al seguir hablando uno ve que en el templo, Primera de Crónicas, capítulo 29, miren lo que encontré también en Lucas capítulo, y están entonces todos los mandamientos del diezmo y eso lo dejo afuera, porque entonces es como la ley, pero ahí están. Y la Biblia me dice en Lucas, el capítulo 8, que cuando Cristo estaba en esta tierra, quien cuando los pobres tenían hambre, el Señor tomó el pan y lo repartió, y cuando metía en la mano había más. ¿Quién necesita ofrenda? Pero la Biblia dice, cuando Cristo estaba en esta tierra, habían unas mujeres, entre ellas María Magdalena, a quien el Señor le sacó 7 demonios de su corazón, que la Biblia dice que ellas sostenían a Jesús de sus bienes. Cuando el Señor fue entregado, ¿se acuerdan? Esa semana viene la mujer con ese perfume y lo rompe. Y Judas dice, este dinero hubiera podido ser de los pobres, porque él guardaba la bolsa de las ofrendas de Jesús y sus 12 apóstoles. Jesús entonces también era un descarado. En los videos que la gente pone en la Facebook. Y la Biblia dice que le apoyaban a él y que ellos tomaban ofrendas también. Y la Biblia entonces me enseña, cuando Jesús está hablando en Mateo 23, le dice a los judíos, le dicen, ustedes se han olvidado de lo más importante de la ley. Ustedes diezman esto y diezman lo otro y diezman lo otro, pero se han olvidado de la misericordia y la justicia. Era necesario hacer esto, la misericordia y la justicia, sin dejar de hacer lo otro. El diezmo. Cuando llega usted a Hebreos capítulo 7, la Biblia habla que Abraham dio los diezmos a este Melquisedec, quien es el retrato de Jesús, o es como la aparición de Jesús en la palabra de Dios. Y cuando llegamos entonces aquí a estos versículos, encontramos que todos los creyentes tienen una responsabilidad. Cada uno de vosotros, el primer día de la semana, que es cuando Cristo resucitó, el primer día de la semana, que cuando el Espíritu Santo llegó y bautizó a los creyentes, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, dice la Biblia, levantan con lo que han prosperado, lo que ha venido a ustedes, a nosotros entonces, como vamos a ver, como un acto de adoración, lo traemos a Dios. Mire, en el capítulo 16, el versículo 1, cuando ustedes se juntan como santos, dice que ordené en las iglesias. La primera prioridad de ofrendar y de dar, de ayudar a alguien, digamos que usted quiera hacerlo, es siempre su iglesia local. Dios no está bendiciendo los misioneros y las instituciones misioneras. Dios se ha comprometido al lugar local, donde está su pastor, sus ancianos, sus diáconos, su gente. Aquí es donde parece que no está Dios. Dios prueba tu corazón. Al nosotros decir, esto no es para el muchacho, esto no es para el pastor, esto es mi relación con Dios. Mire conmigo, la Biblia entonces me dice a mí que usted no puede divorciar
separar ningún área de la vida de la palabra de Dios, ¿verdad? Usted no puede divorciar su matrimonio, no puede hacer su matrimonio como usted quiera, como la Biblia dice. Usted no puede manejar este mundo como uno quiere, tiene que hacerlo como la Biblia dice. Usted no puede manejar sus finanzas como usted quiere, tiene que hacerlo como la Biblia dice. Y la Biblia me dice que para ser bendecido usted tiene que hacer como Dios dice en cada una de estas áreas. Y la prosperidad financiera viene primero a nosotros someternos a lo que Dios dice, al orden de Dios. Toma el compromiso de responsabilidad. Segundo punto. Cuando los principios de bendición vienen, toma la responsabilidad. Toma el compromiso responsable de esto es de Dios y usted tiene que hacerlo. Segundo es, pero sácalo, ¿verdad? Sácalo del corazón. Mire conmigo 2 Corintios, el capítulo 8 conmigo. A la Biblia entonces me va a decir, es interesante, Pablo le ha hablado 1 Corintios 16, todo el mundo se quedó callado como estamos aquí ahora. Nadie decía nada. Pablo escribe 1 Corintios lo escribe en el año 52, que algunos dicen 55, y escribe 2 Corintios en el año 56, un año después, un año y meses después que escribe 1 Corintios. Y cuando llega a 2 Corintios, él le dice, perdonen al muchacho que estaba con su mamá, o con la madrastra. Dice, y te escribí para probar tu amor, de que ustedes perdonan también a la persona depravada, porque todos nosotros, Cristo nos ha salvado. Y dice, bástale a ese muchacho la reprensión.